Balaceras separadas matan a una mujer y dos adolescentes en la ciudad de Nueva York. Argumentos finales en caso de Sean Diddy Combs. Fiscal lo describe como un criminal. Israel reanuda vuelos tras la guerra con Irán. El laberinto de Tim Burton llega a México en una encrucijada analógica de su universo. Saludos, gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad de llegar a sus hogares con esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les acompaña. La violencia se tomó las calles de Nueva York y dejó 3 víctimas mortales en cuestión de horas. Una mujer de 36 años y un joven de 17 años y otro joven de 14 fallecieron en incidentes con armas de fuego separados en un lapso de tan solo 24 horas, según informa la policía. El joven de 17 años quería ir a una fiesta con pistola de agua en el Bronx, según relató la madre, devastada, recordando la última conversación que tuvo con él. Nunca regresó a casa. Fuentes policiales informaron que el joven identificado como Darrell Harris se molestó porque alguien lo rociaba repentinamente con una pistola de agua y se enfrentó a la persona. Supuestamente alguien sacó un arma real y le disparó a Harris, según la fuente. Recibió un impacto de bala en la cabeza y en el brazo derecho y falleció en un hospital. 2 días de los argumentos finales en el juicio por tráfico sexual de Sean Diddy Combs comenzaron este jueves con una fiscal que declaró al jurado que el magnate del hip hop usó el poder de violencia y el miedo para dirigir una organización criminal que facilitaba secuestros, incendios provocados y brutales crímenes sexuales, que según ella eran la base del caso. La fiscal federal adjunta proporcionó al jurado una hoja para los alegatos finales que se espera duren varias horas. Describió a Combs como alguien que no acepta un no como respuesta mientras cometía delitos de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado durante 2 décadas. Combs contaba con el silencio y la vergüenza para permitir y prolongar sus abusos, afirmaron las autoridades. Utilizó un pequeño ejército de empleados y un círculo íntimo que incluía asistentes personales y guardaespaldas para dañar a las mujeres y encubrirlo con todo, añadió. La fiscal federal de Nueva York declaró que aún analiza la pena de muerte para Rafael Caro Quinteros, el ex líder del extinto cartel de Guadalajara y considerado una de las figuras históricas del narcotráfico en México. Según reportes fiscales federales, declararon durante una audiencia este miércoles ante un juez en Nueva York que aún sigue sobre la mesa la posibilidad de pedir la pena de muerte para el ex capo. Este miércoles se cumplió el plazo de los 90 días que habría dado el juez para que se determinara si se solicitaba la pena capital para Caro Quinteros. Los reportes indican que la defensa dijo que no procedía la petición de pena de muerte. La MTA no aumentará las tarifas de viaje en el subway en agosto, como la agencia de transporte había indicado previamente, según confirmó el presidente y director ejecutivo de la MTA en una reunión de la Junta. Todo esto debido a la naturaleza del proceso público, no puede ser ahora en agosto, declaró el ejecutivo, pero iniciaremos el proceso público y con toda la probabilidad ocurrirá más adelante en el año. En una reunión de diciembre, la Junta del MTA votó a favor de aprobar un presupuesto de $19.900 millones, que suponía un aumento del 4% de las tarifas y peajes. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció que el estado construirá otro centro de detención migratorio en un campo de la Guardia Nacional que sumará al polémico aliguero Alcatraz, el Alcatraz Lagarto, para albergar hasta un total de 5,000 migrantes. Este segundo centro estará en Camp Lending, un sitio de entrenamiento de la Guardia Nacional al suroeste de Jacksonville. Esto al norte del estado, con un área de 73,000 acres para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional y también al Servicio de Inmigración y Aduanas ICE.
Este proyecto se sumará al de Alligator Alcatraz, una prisión que el Estado construye a partir de esta semana en un aeropuerto abandonado en medio de la zona natural de los Everglades, un parque nacional con pantanos y especies protegidas como cocodrilos y serpientes. El presidente Donald Trump anunció que funcionarios de Estados Unidos e Irán hablarán la próxima semana, continuando un diálogo que fue interrumpido por la reciente guerra entre Israel y Teherán. Trump expresó que no estaba particularmente interesado en reiniciar negociaciones con Irán, insistiendo en que los ataques de Estados Unidos habrían destruido su programa nuclear. El frágil alto al fuego entre Israel e Irán parecía mantenerse hasta este miércoles después de un comienzo difícil, lo que generó una cauta esperanza de que podría conducir a un acuerdo de paz a lo largo del plazo, aunque Teherán insistió en que no renunciará a su programa nuclear. Las piscinas públicas al aire libre de la ciudad de Nueva York reabren sus puertas a los residentes este viernes 27 de junio. Entre esas y otras se encuentran las más grandes de la ciudad, la piscina de Astorias en Queens, que reabrió en el 2024 luego de que casi 2 años y tiene la capacidad para 1 millón de galones y 330 pies de largo. La piscina Gordon Mann en Davis Center en el Central Park es un proyecto completamente nuevo de $160 millones que también estará disponible. Además, las piscinas municipales deben contar con socorristas. Anteriormente, la escasez de agua ha provocado que algunas piscinas abran más tardes que otras. Vamos a hacer nuestra pausa comercial. Al regreso seguimos con más de Noticias al Día. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en sintonía. Hablamos de las bandas criminales en Haití y es que siguen controlando gran parte del territorio donde organizaciones internacionales no han podido frenar la violencia. A un año del despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, la violencia de las bandas armadas sigue sin control, pese a los esfuerzos liderados por Kenia y respaldados por la ONU. La misión cuenta con cerca de 1.000 agentes, pero su impacto ha sido limitado. En lo que va del año, más de 2.600 personas han muerto y se han registrado al menos 10 masacres. La población critica que los efectivos extranjeros apenas patrullan las calles y permanecen cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe, mientras las bandas controlan el 85% de la ciudad. La falta de traductores, la escasa coordinación con la policía haitiana y la carencia de recursos también dificultan las operaciones. La violencia ha provocado el desplazamiento de más de 1.3 millones de personas, en su mayoría menores. A pesar de la instalación de una nueva base de operaciones en el puerto, aún no se han liberado rutas clave, lo que pone en duda la capacidad de la misión para garantizar elecciones seguras en noviembre. Trabajadores argentinos se unen contra el Ministerio de Destrucción de Milei. Vamos a ver el porqué. Sindicatos, gremios y organizaciones sociales argentinas forman el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos para protestar contra el ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei, liderado por Federico Sturzenegger, denunciando desregulaciones, despidos y reformas regresivas en derechos laborales y previsionales en un contexto de crecientes movilizaciones. Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes y secretario de prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAN. Estamos marchando y levantando nuestra voz contra el Ministerio de Desregulación, que está destruyendo todo, es el Ministerio de Destrucción,
que preside Sturzenegger. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores Estatales, ATE. Hoy es un día muy importante para el movimiento obrero argentino. Se está conformando el frente sindical más grande desde que asumió el presidente Milei. Un frente que tiene como principal desafío unir todas las luchas, unificar todos los reclamos que se están llevando adelante en la Argentina. Los miércoles se han consolidado como un día de protestas en Argentina desde que diferentes sectores de la población comenzaron a acudir a las protestas de los jubilados, apoyando su reclamo y sumando sus propias demandas al gobierno de Javier Milei. Familiares de presos políticos venezolanos piden que la libertad vuelva a ser un derecho en ese país. Una veintena de familiares de presos políticos venezolanos asistieron a un encuentro ecuménico por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, donde pidieron que la libertad vuelva a ser un derecho y no un privilegio. En este encuentro, los familiares se concentraron para construir mayor solidaridad y unidad en torno al llamado por la libertad de todas las personas que se encuentran detenidas por razones políticas en Venezuela. Yovanka Ávila, hermana de Henry Bert Rivas, arrestado en el estado Miranda, declaró: Este encuentro ecuménico nace como un espacio de oración desde la unidad de la fe, uniendo distintas voces, tradiciones y comunidades creyentes en un solo clamor: la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Pero también es una invitación abierta a todos los creyentes o no que comparten la causa de la justicia, la libertad y la dignidad humana. En el encuentro se exigieron el cese de la represión y el respeto pleno de los derechos humanos para los detenidos por motivos políticos. Por su parte, el sacerdote y teólogo jesuita Pedro Trigo dijo lo siguiente: los presos políticos de los que estamos hablando, los que representa este comité, no han cometido delitos políticos. Quebrantar la Constitución de la República y obrar en contra de la democracia. Tampoco han usado la violencia ni se han asociado para cometerla. Simplemente el gobierno ha considerado que socavaban su poder al denunciar actos en contra de la ley y del espíritu de la democracia. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 932 presos políticos, la mayoría detenidos tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, en un contexto de crisis luego de la denuncia de fraude de la oposición mayoritaria tras el resultado que adjudicó la reelección a Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato. Solicitan que el régimen de excepción no se prorrogue más en El Salvador y que se derogue en esta ocasión. Familiares de personas detenidas en El Salvador bajo el régimen de excepción vigente desde hace 3 años como medida contra las pandillas pidieron este miércoles a la Asamblea Legislativa que no se prorrogue más la medida y exigieron su derogatoria. Acompañadas por miembros del movimiento de víctimas del régimen, al menos un centenar de personas marcharon por las principales calles de San Salvador hasta la sede del Congreso para entregar su solicitud a los diputados de la Junta Directiva y la Comisión de Seguridad. Samuel Ramírez, coordinador de Movir, declaró: si la Fiscalía no tiene cómo comprobar el delito, a esos miles de personas que los liberen y a los que ya comprobó que los condenen, que los metan a la cárcel, que no salgan de ahí, pero que se comprueben que de verdad cometieron un crimen y que son delincuentes. Pero los inocentes no es justo que sigan guardando prisión. El régimen de excepción, implementado desde el 27 de marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 85.900 personas acusadas de integrar o colaborar con pandillas, en medio de fuertes cuestionamientos por violaciones a derechos humanos, incluidos casos de muertes bajo custodia estatal. Aunque la medida cuenta con respaldo popular por su impacto en la reducción de homicidios, organizaciones como Amnistía Internacional advierten que se ha convertido en una herramienta de represión. Además, ha señalado que el régimen sirve para silenciar voces críticas y consolidar un control social permanente. La Asamblea, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, prevé votar la próxima semana una nueva prórroga de 30 días. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una injusticia la violenta detención de un migrante mexicano el fin de semana realizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE en el marco de las redadas masivas en los Estados Unidos. Injusto, todo es una injusticia. Imagínense los hijos
de esta persona son inclusive parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros hermanos y hermanas allá, las y los mexicanos que viven particularmente en Los Ángeles. Son millones de mexicanas y mexicanos que han dado su vida para que Estados Unidos sea lo que es y la ciudad de Los Ángeles sea lo que es. Hemos dicho que tienen que ser reconocidos los mexicanos allá, que no estamos de acuerdo con las redadas, que los migrantes no son criminales, que si hay alguna persona que cometió algún delito, pues que se actúe, pero los millones y millones de mexicanos no son delincuentes, son héroes y heroínas. La mandataria afirmó que los migrantes mexicanos y en general de todas las nacionalidades son personas que llegaron al país por necesidad y han aportado a Estados Unidos toda su vida. El narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como Fito, la persona más buscada de Ecuador, fue recapturado este miércoles, casi un año y medio después de fugarse de la cárcel, a donde volvió a la espera de ser probablemente extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por 7 cargos en su contra. Se recibió información por parte de Fuerzas Armadas, se activó el bloque de seguridad trasladándonos hacia la ciudad de Manta. Luego de una operación dimos con la ubicación de alias Fito. Fue ubicado en un domicilio que tenía él en el subterráneo, en un búnker que había construido. Una operación exitosa, hemos podido atraparlo, hoy está en manos de la justicia, será trasladado a la cárcel de donde nunca debió haber salido y así hemos cumplido con el país. Gracias a las leyes que hoy día tenemos, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, hemos podido dar un gran golpe a estas estructuras delictivas. Y con esto queremos mandar un mensaje muy claro a todos los grupos delictivos. Vamos atrás de ellos. Nada ni nadie nos va a detener. La recompensa ofrecida por el gobierno ecuatoriano ascendía a $1 millón por tratarse del líder de los Choneros, la banda criminal más grande y antigua de Ecuador. El canciller de Venezuela, Iván Gil Pinto, pidió al mundo que obligue a Israel a respetar el cese de hostilidades pactado con Irán, luego de más de 12 días de bombardeos que inició la aviación israelí para frenar los avances del programa nuclear de la República Islámica. Mientras tanto, el sionismo viola todos los días esa tregua que han denominado y que han dicho que es un cese de hostilidades. Bueno, debe consolidarse ese cese de hostilidades. El mundo debe obligar a Israel a respetar el cese de hostilidades. Y para ello, esta cumbre, ese es el primer paso que ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Luego, debemos estar muy movilizados también en función de que se consolide en el Asia Occidental una zona libre de armas nucleares. Porque ha sido la excusa que ha usado el imperialismo para bombardear Irán, diciendo que Irán no tiene derecho a desarrollar su industria nuclear, su industria pacífica para el desarrollo atómico de energía. En una marcha por la paz en Caracas, promovida por el chavismo, en la que los manifestantes se movilizaron con globos blancos. Una protesta en Kenia moviliza a miles de personas y causa al menos 8 muertos y 400 heridos. Las protestas de Kenia movilizan a miles de personas y causan al menos 8 muertos y 400 heridos. Conmemoran el primer aniversario de las manifestaciones masivas contra unas subidas fiscales que desembocaron el año pasado en la ocupación del Parlamento. Las cifras de víctimas fueron difundidas por una plataforma de 21 organizaciones, incluida Amnistía Internacional, junto con la Sociedad de Abogados de Kenia y la Asociación de Médicos de este país, que precisó que entre los heridos había 3 policías y al menos 8 manifestantes con impacto de bala. Asimismo, al menos 61 personas fueron detenidas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, que denunció la infiltración de matones a sueldo expresan que perpetraron violencia y saqueos en diferentes puntos del país.
Mensajes como Ruto debe irse, en referencia al presidente keniano William Ruto. Miles de personas se manifestaron en al menos 26 de los 47 condados del país, según medios locales. Aunque las marchas empezaron de manera pacífica a pesar del fuerte despliegue de seguridad, parte de los manifestantes se enfrentaron a la policía, a veces arrojando piedras. En ciudades como Nairobi, la población prendió fuego a neumáticos y esparció piedras en las carreteras para cortar el tráfico. Las calles de acceso al Parlamento fueron bloqueadas con barricadas de alambre de púas levantadas por las fuerzas de seguridad, al igual que las principales calles que conducen a la State House, sede de la presidencia, a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad. En la capital, escuadrones de policías dispararon botes de gas lacrimógeno, perdigones de goma y hasta devolvieron las piedras que algunos manifestantes arrojaron contra ellos. El presidente Ruto, por su parte, pidió que las protestas sean pacíficas. Una ola de rechazo por parte de ONGs y medios se desató cuando la Autoridad de Comunicaciones de Kenia ordenó a todas las emisoras de televisión y radio que interrumpieran la cobertura en vivo de las protestas al alegar que esta violaba la Constitución. Los medios, sin embargo, mantuvieron sus emisiones y horas después el Tribunal Superior de Nairobi suspendió con efecto inmediato la medida. Este fue el primer aniversario de la jornada más convulsa de las protestas contra subidas fiscales protagonizadas entre junio y agosto de 2024 por jóvenes de la generación Z, reprimidas por la policía y durante las cuales murieron al menos 60 personas. Tenemos el compromiso nueva vez con nuestros patrocinadores. Al regreso seguimos con más noticias. Usted no le cambie. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó la negativa de España a invertir un 5% de su Producto Interno Bruto a la defensa, tal y como acordó la OTAN, y aseguró que negociará directamente con Madrid un acuerdo comercial y que le hará pagar el doble para compensar esa situación. Trump calificó de terrible que Madrid quiera quedarse en el 2% del Producto Interno Bruto. Israel reanuda vuelos tras la guerra con Irán, entre emociones y cancelaciones. Tras casi 2 semanas de paralización, el aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv retomó este miércoles su actividad normal, en medio de una atmósfera de alivio. El aeropuerto, principal puerta de entrada y salida del país, permaneció parcialmente paralizado tras el ataque israelí sobre territorio iraní el pasado 13 de junio, y que desencadenó una guerra entre ambos países, llevando al gobierno de Israel a declarar el estado de emergencia y suspender vuelos comerciales. La ofensiva provocó una guerra que ha dejado hasta el momento más de 600 personas muertas. Este miércoles, familias con globos, banderas y carteles recibieron a quienes lograron regresar. Es el caso de Julia Rosan, de 32 años, cuyo vuelo desde Nueva York fue cancelado, y después de varios días de angustia por sus hijos, finalmente ha vuelto a casa. Pero no todas las historias han terminado igual. Algunos turistas, como Irene, de 26 años, tenían un pasaje a Los Ángeles, y aún hay plazas disponibles hasta julio. Mientras tanto, otros pasajeros han logrado partir rumbo a Estados Unidos después del alto el fuego, el cual ha dado una bocanada de alivio en este conflicto. El laberinto del Tim Burton llega a México, una encrucijada analógica de su universo. Vamos a ver de qué se trata. El universo creativo de Tim Burton llega a la Ciudad de México con El Laberinto, una exposición inmersiva que se inaugura este miércoles y estará abierta hasta el 5 de octubre. La muestra permite al público adentrarse en la mente del cineasta a través de pasadizos, proyecciones de insectos, puertas misteriosas y más de 2.000 bocetos originales de películas como Edward Scissorhands, Frankenweenie y Beetlejuice. El verdadero Burton es dibujante, así lo explicó Álvaro Molina, escenógrafo de la exposición organizada por Let's Go Entertainment,
Uno de los espacios destacados está dedicado a Johnny Depp y su conexión con Edward Scissorhands. Pues mira, es que lo curioso de Tim Burton es que nosotros obviamente le conocemos porque es director de cine, pero en realidad él es un dibujante. Y tú vas a una cena con él y está con el cuaderno al lado para dibujar, porque siempre tiene en la cabeza mundos, personajes nuevos, y es cuando se enamora de uno de los personajes, cuando quiere llevarlos al cine y dice, por ejemplo, Eduardo Manos de Tijera, ¿no? Este tiene que tener una película. La exposición tuvo su estreno mundial en Madrid y ha recorrido otras capitales europeas. En México incluye obras inéditas. Los boletos ya están disponibles en línea y en la sede de la muestra. Gracias a todos ustedes por estar atentos a nuestra programación. Finalizamos de esta manera nuestra emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les acompañó. Agradecerles y reiterarles el compromiso que tiene con nuestra programación.